Bienvenidos a un nuevo capítulo de Evolución Salud. El día de hoy hablaremos de la migraña y cómo controlarla. La migraña es una condición común neurológica que está directamente relacionada con el cerebro. Es más fuerte o más frecuente que el asma, la epilepsia y la diabetes juntos. Se cree que un 15% de todos los hombres y mujeres del mundo padecen esta enfermedad. A pesar de su prevalencia, todavía son muchos los mitos y conceptos erróneos que se asocian con esta patología. Para dar un ejemplo, todavía muchas personas creen que la migraña solo la sufren las mujeres y otros piensan que quienes son afectados no son más que simples hipocondríacos. El hecho es que nadie toma esta enfermedad en serio hasta que la experimenta en carne propia. Y aunque el dolor sea insoportable y pueda perjudicar la calidad de vida, son muchas las personas que sufren en silencio. Decidimos salir a la calle a preguntarles a algunas personas si padecen de migraña y cómo la tratan. Yamile, ¿sufres o has sufrido de continuos dolores de cabeza o de migraña? Sufro de migraña. ¿Y usted cómo la trata? Con pastas. Yo tomo Cebedol para el dolor. ¿Y conoces a alguna persona que sufra también de migraña? Mi jefe sufre de migraña también. ¿Y esta persona cómo trata la enfermedad? También con pastas, pero más fuertes. Okay. ¿Piensas que es lo mismo migraña al dolor de cabeza? No, dolor de cabeza es muy diferente a la migraña. ¿Por qué? Porque un dolor de cabeza es como leve, en cambio la migraña no. La migraña viene con dolor como en los ojos, en la frente, da náuseas, mejor dicho. Señor Javier, ¿usted sufre o ha sufrido alguna vez de continuos dolores de cabeza o de migraña? De dolores de cabeza sí, pero continuos no. Migraña no sé qué es. ¿Y se ha tratado esos dolores de cabeza? Sí, con medicamentos de la droguería. Uno mismo se automedica. ¿Usted conoce a alguna persona que sufra de migraña? Sí. ¿Y esta persona cómo se trata? Lo mismo con medicamentos de la droguería. Se automedica. ¿Piensa usted que es lo mismo la migraña al dolor de cabeza? Pues como yo no sufro de migraña, yo creo que sí. Para mí lo mismo. ¿Sufre o ha sufrido usted de continuos dolores de cabeza o de migraña? No, señora. ¿Conoce a alguien que sufra de migraña? Sí, señora. ¿Y esta persona cómo la trata? Con pastillas. ¿Piensa usted que es lo mismo la migraña al dolor de cabeza? No, es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? El dolor es diferente. Solo el 40% de los afectados de migraña ha sido diagnosticado correctamente y de estos el 50% no va o dejó de ir al médico. Me encuentro con el doctor Cristian Díaz, médico especialista en IPS-CINES, quien nos va a responder algunas de las dudas más comunes sobre la migraña. Doctor Cristian, ¿cuál es la diferencia entre dolor de cabeza y la migraña? Bien. Básicamente la diferencia en estas dos patologías es que la primera, el dolor de cabeza o cefalea, como es su término médico, es todo el tipo de dolores que se presentan en la cabeza como una entidad global o generalizada. Ya cuando hablamos de migraña estamos hablando de un dolor específico de cabeza que tiene unas características muy importantes, dado primero en intensidad, es mucho más alta, está asociado con otra serie de síntomas que pueden ser cardiovasculares, digestivos y de una intensidad y severidad mucho más elevadas que una cefalea o un dolor de cabeza simple. ¿Qué tan peligrosa puede ser una migraña? Los componentes básicos que generan una migraña pueden crónicamente afectar aún más la neuroinflamación que genera este tipo de patologías en el cerebro y en la persona y empezar a generar afectaciones mucho más intensas en la calidad del sueño, por ejemplo, los estados anímicos, afectaciones, por ejemplo, oculares por parálisis faciales, afectaciones cervicales y principalmente y sobre todo las afectaciones en la calidad de vida y el desempeño normal de las actividades cotidianas del paciente. Aunque los pacientes diagnosticados con migraña no sufren exactamente los mismos síntomas, esta ha sido categorizada por la Sociedad Internacional de Cefaleas, IHS, para ser diferenciada de las cefaleas o dolores de cabeza. Y aunque existen varios tipos de migrañas, hay dos formas más comunes, que son la migraña simple, es decir, la migraña sin aura, y la migraña clásica, es decir, la migraña con aura.
Aura es un término médico que se usa para describir un rango de síntomas neurológicos que pueden acompañar una migraña. 1. Migraña simple o migraña sin aura. La mayoría de los pacientes de migraña, alrededor de un 85%, sufre de una migraña sin aura. Sus síntomas incluyen severos y recurrentes dolores de cabeza que ocurren principalmente en un solo lado de la cabeza durante un ataque, o también pueden cambiar de lado entre un ataque y otro. Adicionalmente, también se puede ver que se extienden incluso gradualmente por toda la cabeza. En una migraña simple, el dolor punzante y pulsátil es generalmente acompañado por náuseas, vómito y una hipersensibilidad a la luz, los sonidos y los olores. Los ataques pueden durar entre 4 y 72 horas. Durante este ataque, la persona afectada a menudo no suele tener otra opción que tenderse en una habitación oscura hasta que los síntomas hayan desaparecido. 2. Migraña clásica o migraña con aura. Esta la padecen alrededor de un 15% de los afectados. El inicio de un ataque real de migraña consiste en el aura. Esta etapa se caracteriza por un rango de síntomas neurológicos o síntomas de aura que aumentan rápidamente dentro de 5 a 20 minutos y tienen una duración en total de 30 a 60 minutos. La medicina biológica es la mejor alternativa para el tratamiento de la migraña, ya que además de ser natural e integral, sus tratamientos son seguros y eficaces. El doctor Cristian Díaz nos explica las diferentes terapéuticas utilizadas en IPS-CINES para el alivio de esta enfermedad crónica. ¿Cómo se trata la migraña desde la medicina biológica? Como en cualquier tipo de patología, lo más importante y lo primero que debemos hacer es una evaluación de la historia clínica muy juiciosa e individualizada para cada paciente. Con base a la información que obtenemos, vamos identificando cuáles son los factores causantes o la etiología relacionada con la migraña y empezamos a trabajar sobre esos causantes. Existen varias modalidades de tratamiento para este tipo de enfermedades. Podemos utilizar la medicina biológica, podemos utilizar la terapia neural, la acupuntura y medicamentos de homotoxicología, principalmente, y obviamente también debemos acompañarlos con cambios en hábitos de vida saludables para el paciente. En IPS-CINES, Centro Internacional de Especialistas, contamos con los tratamientos seguros para disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis de migraña y dolores de cabeza. Nuestros médicos son expertos en buscar soluciones efectivas, sin efectos adversos, que mejoran la calidad de vida del paciente. Recuerda que es importante entender lo que te ocurre y participar activamente en el cuidado de tu salud. Esto te ayudará a afrontar esta enfermedad crónica. Además, cuando actúas a tiempo, contribuyes a una pronta mejoría. Síguenos en Facebook como IPS-CINES, nos encuentras en Instagram como @ips.cines y en Twitter como @IPS-CINES. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como CINES IPS.